siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a través de las redes sociales de la Gobernación y de instituciones aliadas. Nos conectamos hoy para hablar de un tema muy bonito, hablar de cómo salvar vidas por medio de un gesto de amor, que es la donación de sangre. Es que el pasado lunes 14 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Donación de Sangre y quisimos abrir este espacio a través de las redes sociales para que conversemos sobre la importancia, sobre mitos, sobre realidades, sobre cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar a que otras personas salven su vida por medio de este gesto de la donación. Así que bienvenidos, quiero presentarles a quienes me acompañan en este conversatorio de manera presencial y otras personas que están también conectadas de manera virtual. Como tenemos un buen espacio de proximidad, vamos a conservar los protocolos, nos vamos a retirar el tapabocas, pero vamos a tener siempre presente el distanciamiento social, siempre tener unos elementos para lavarnos nuestras manos y, por supuesto, estar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Como les contaba, mis invitadas presenciales esta tarde, Victoria Eugenia Villegas Cárdenas, coordinadora de la Red Departamental de Sangre de la Secretaría de Salud de Antioquia. Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Elmer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mi segunda invitada, Ángela María Tirado Giraldo. Ella es médica del Banco de Sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe. Ángela María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elmer. Encantada de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Y de manera virtual tenemos conexión con Julio César Orozco Ospina. Él es el director del programa Jóvenes por la Vida de la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia. Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la transmisión y desde luego a ustedes allá en el estudio. Y otra invitada que también se conecta online es Sandra Mirena Arango Vanegas, coordinadora del Banco de Sangre de la Clínica. Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación, muy a gusto de estar aquí con ustedes. Pues qué bueno. Y ustedes que nos sintonizan, si tienen dudas, por favor, formúlenlas en el chat, escríbanlas
y nosotros vamos a estar aquí pendientes de resolverlas en este conversatorio que vamos a tener durante la próxima hora. Así que muy bienvenidos. Comencemos hablando de la importancia de los bancos de sangre. En el Valle que acabamos con bancos de sangre, que son esas especies de sitios de acopio, de centros de acopio, donde pueden resguardarse bajo unas condiciones especiales para atender la demanda de sangre que se pueda presentar. Son 12 en nuestro departamento, ¿no? Sí, Elmer. Son 12 bancos de sangre, 9 están ubicados acá en la ciudad de Medellín, 2 los tenemos en el oriente antioqueño y 1 en la zona de Urabá. Es un tema que, pues, digamos, pasa muy desapercibido. Normalmente la gente ve en los medios de comunicación, sí, dona sangre, donar sangre es donar vida, etcétera, pero realmente, ¿cómo está la cultura de la donación de sangre, Ángela, dentro de nuestro comportamiento ciudadano general? Podemos decir que en los últimos años ha mejorado mucho la cultura de la donación, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho crear la conciencia de que la donación voluntaria de sangre debe ser en cualquier momento de nuestra vida y no solo hacerla cuando alguien cercano a nuestra familia lo necesita. Tenemos que incentivar todos los días a que mucha más gente done sangre. Les doy un dato. En 2020 donaron sangre 123.812 antioqueños. Eso fue un 30% menos que en 2019. Es decir, esa cultura, ese número de personas que donan sangre disminuyó un 30% en el último año. Entendemos que hay unas condiciones especiales, que temas de pandemia tal vez no permitían que se pudiera desarrollar esta labor como normalmente o históricamente se ha desarrollado, pero pues lo fundamental es que sigamos incentivando a que la gente done sangre. Queremos mostrarle un video a todas las personas que están conectadas a esta hora en nuestras redes sociales, que habla justamente del valor de la donación. Soy donante de sangre porque me gusta contribuir con los bancos de sangre en su ardua labor de salvar vidas. Llevo 34 meses donando sangre y me parece la cosa más linda que uno puede hacer por otro ser humano, donar vida, ayudarle a la gente que está padeciendo, que está muriendo en cirugía por falta de plaquetas. Me parece lo más lindo de la vida y lo seguiré haciendo mientras pueda. Mi nombre es Nelson Enrique Rúa. He sido donante activo durante muchos años. En estos momentos estoy donando plaquetas. Dono porque creo que es un acto de solidaridad, un acto de amor al prójimo y es tener como la oportunidad de querer aportar algo a la sociedad, aportarle algo a personas que lo necesitan en el momento. Unidos. Gobernación de Antioquia. Prójimo nos decía este testimonio, la importancia de donar, de compartir ese pedacito de vida que tenemos y que otra persona puede estar necesitando. Les contábamos, son 12 bancos de sangre que existen en nuestro departamento. Victoria referenciaba su ubicación, pero bueno, ¿cuáles son y digamos, pertenecen a qué tipo de entidades? ¿Cómo funcionan los bancos de sangre en nuestro departamento? Listo, Emer, te voy a contar y a todos los que nos están viendo y escuchando que esos 12 bancos de sangre son públicos y privados. Entonces, les mencionaba que eran 9 acá en Medellín y corresponden a el Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, cuya sede está en la Clínica León 13, está el Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, que está ubicado en Guayabal, el Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación, el Laboratorio Médico de Referencia en la Clínica El Rosario, el Banco de Sangre de la Clínica Medellín, del Hospital General de Medellín, el Banco de Sangre de la Clínica Las Américas, el Banco de Sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe y el Banco de Sangre de la Clínica Cardiovid. Esos están ubicados acá en Medellín. Los otros 2 que corresponden a la región de Oriente son el Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Río Negro y el de la Clínica Sommer de Río Negro. Y el otro banco de sangre está ubicado en la región de Urabá, que es el Banco de Sangre UNLAB, que se encuentra en la sede de la Clínica Panamericana. Muy bien, estamos, digamos que en buena parte del territorio antioqueño y cuando existen, digamos,
estas demandas, cuando se requiere, pues cómo se hacen todos esos protocolos de traslado y todo para garantizar que se preste el servicio en zonas donde no hay presencia de los bancos de sangre. Exacto, entonces mira, esto funciona de la siguiente manera. Los servicios transfusionales que hacen parte de la red departamental de sangre son servicios habilitados en instituciones hospitalarias, ¿cierto? Que son en este momento 57 servicios que están habilitados, porque hacen parte de prestadores de servicios de salud. Estos 12 bancos de sangre son proveedores de cada uno de esos servicios de esas instituciones hospitalarias. Algunos pertenecen únicamente para la institución hospitalaria a la que corresponde. Y hay como red, o sea, si uno de los bancos de sangre no tiene alguno de los hemocomponentes, entonces se hacen préstamos entre ellos mismos, se hace esa dinámica para atender todo el departamento y las necesidades hospitalarias de todos los pacientes. Ángela, ¿cómo funciona un banco de sangre? En particular, pues digamos, en el que usted trabaja, que es el del Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Cómo es la dinámica dentro de un banco de sangre? Dentro de un banco de sangre como el de nuestro hospital, la sangre la captamos de dos diferentes maneras. Tenemos al interior del hospital, en el primer piso de nuestro hospital, una sede de atención de donantes, donde las personas que son visitantes del hospital o que voluntariamente deciden acercarse al banco realizan su donación. Y también tenemos otra manera de captar los donantes que se llama la donación extramural. Esa donación extramural es muy importante porque es la donación que nosotros realizamos en diferentes lugares de la ciudad. ¿Quiénes son esos aliados de nosotros para realizar las campañas de donación? Son las empresas, las universidades, los centros comerciales, los lugares de espacio público como parques de los municipios cercanos, estaciones del metro, empresas diferentes de diferentes temas que se unen como nosotros, como aliados y nos ayudan a captar la sangre. Dentro del mismo hospital está el banco de sangre que hace todo el proceso de análisis y certificación de la sangre para poder ser transfundida a todos los pacientes que dentro del hospital necesitan sangre. Muy bien. Y quisiera, pues, aprovechando la presencia de Sandra Milena Arango Vanegas, que es la coordinadora del Banco de Sangre de la Clínica del Rosario, que nos contara también, Sandra, cómo funciona el Banco de Sangre de la Clínica del Rosario. Bueno, el funcionamiento es básicamente igual. Los bancos de sangre estamos regidos todos por la misma normatividad. Entonces, igual que como les contaba la doctora Ángela, realizamos una captación de donantes de la misma manera, de manera extramural interna. Ya serían donantes que vienen de manera voluntaria. Tenemos varios tipos de donantes voluntarios, otros que vienen a donar porque en algún momento un familiar va a recibir una transfusión o la recibió. Se realizan los mismos procesos, la atención del donante, la valoración, se realizan unas pruebas a esa sangre para certificarla de calidad, de que esa sangre es segura para colocársela a un paciente. Sandra, y justamente, pues aprovechando tu conocimiento, el conocimiento de Ángela, de Victoria, durante este tiempo de pandemia, para que vamos identificando cómo ha sido de difícil y por qué uno pudiera decir que es que hay menos gente donando sangre. ¿Esto a qué se puede deber en contexto de esta pandemia por la COVID-19? Bueno, pues básicamente cuando iniciamos fue el temor de la gente a salir de sus casas. Obviamente se presentó el inconveniente de que nos encerraron a todos. Y hay una palabra que sonó mucho el año pasado y que para nosotros como bancos de sangre fue clave y no sé cuántas veces lo escuchamos durante todo el año y fue reinventarnos. Entonces nos tocó salir a las calles, salir a las casas, claro, la gente estaba encerrada, vamos a las casas por la sangre. Entonces digamos que comenzamos a hacer esa atención domiciliaria, que realmente no era lo que hacíamos, máximo ir a las unidades residenciales, y tampoco era lo que más se movía porque, claro, la gente estaba en sus oficios trabajando, pero ahora que las personas estaban en sus casas, esa fue como la otra manera de obtener esas donaciones y hasta el momento para algunos bancos de sangre es supremamente efectivo porque aún sigue habiendo temor de las personas a desplazarse a los bancos de sangre.
digamos, la estigmatización que hubo alrededor del personal de salud, digamos, como de generar algún tipo de contagio, que me parecía también extraño, porque si algunos somos cumplidores de las normas y del autocuidado, somos el personal de salud. Entonces, de hecho, todos los bancos de sangre creamos un protocolo de bioseguridad, tratando de generarle a la población como esa confianza que necesitaban para permitirnos entrar a sus casas, a sus unidades residenciales. Y paulatinamente también ya nos han ido abierto las puertas en empresas y demás. Pues precisamente hubo como un momento de mucha tensión en que la gente no recibía al personal de salud, lo rechazaba, lo estigmatizó públicamente. La gente no quería tener mucha relación por básicamente la ignorancia que había frente al manejo del COVID y digamos el comportamiento social en general, pero también fue un proceso de ir superando y de ir educando a la gente para que entienda que es que ustedes son los que justamente están llamados a guardar las vidas. Sí, y muy importante porque fue un proceso difícil de adaptarnos a convivir con esta pandemia, pero lo que queríamos siempre y queremos todavía es concientizar a toda la población que la demanda de sangre sigue, que el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que la demanda de sangre ha disminuido en los hospitales, por el contrario, incluso los pacientes que padecen la enfermedad COVID están hospitalizados, demandan el consumo de hemocomponentes. Entonces es una invitación a todas las personas que voluntariamente pueden realizar su donación, que lo sigan haciendo. Los lugares donde podemos hacer las campañas nos sigan abriendo las puertas para que en ningún momento le vaya a faltar sangre a nadie porque la gente tenga el desconocimiento de pensar que va a pasar algo con donar sangre. Como lo decía Elmer, se cumplen todos los protocolos de bioseguridad. El Plan Nacional de Vacunación también es un gran aliado porque ha generado un poco más de tranquilidad en la población al saber que está protegida, aunque no nos podemos descuidar, pero esto ha sido un gran aliado y paulatinamente hemos mejorado mucho la captación y esperamos seguir contando con el apoyo de toda la población. Ese estrés social ha bajado también un poco al ver que, digamos, ya hay un proceso de vacunación masiva y que va caminando a un ritmo, pues, particular, pero digamos, esa carga de estrés social va bajando un poco. Pienso que ha bajado un poco, por lo menos en el miedo de las personas a acercarse a los bancos. Como lo decía ahora Sandra, inicialmente cuando llamamos de pronto a los donantes o los llamamos para hacer las visitas domiciliarias, la gente creía que el solo hecho de nosotros tener un uniforme como el que yo tengo puesto era sinónimo de que llevábamos el COVID en nuestro uniforme. Nos encargamos con todas las medidas de bioseguridad de brindarles esa confianza y esa tranquilidad de que podían aceptarnos en sus hogares. Cuando en las épocas de septiembre y octubre se empezaron a abrir algunas empresas y algunos lugares públicos, se dieron cuenta de que se podían hacer las campañas en lugares o en empresas cumpliendo con todos los protocolos, respetando el distanciamiento entre los donantes, la desinfección entre cada donante y asegurando que podíamos captar las unidades para poder transfundir a los pacientes que lo necesitaran. Estamos ya entrando de lo general a lo particular. ¿Por qué es bueno para mí como ser humano donar sangre? Mira, hay lo primero, la satisfacción de saber que a través de esa donación que acabo de realizar estoy salvando 3 vidas, ¿cierto? Porque de la sangre total que se obtienen 3 hemocomponentes. Y fuera de eso beneficia nuestro organismo porque las células se regeneran, o sea, al haber extraído una cantidad de sangre, son 450 centímetros que se obtienen, entonces la médula ósea inmediatamente empieza a activar todo su sistema para producir eso que acabamos de sacar. Entonces van a haber células más jóvenes que van a permitir una mejor oxigenación en nuestro organismo. Entonces un beneficio grande para ser como donante de sangre. Bueno, hay unos beneficios para el cuerpo y hay unos beneficios, digamos, morales y sociales con los que yo me encuentro. Requisitos, yo como persona, digamos,
¿qué parámetros, qué requisitos debo cumplir para donar sangre? Para donar sangre tenemos unos lineamientos dados por el Instituto Nacional de Salud, donde están todos los requisitos para donar. Los principales, no sin decir que los otros sean importantes, los principales son tener más de 18 años, estar en buen estado de salud, pesar 50 kilos o más, no haber tenido procesos infecciosos en los últimos 15 días, tener una vida sexual sana, unos hábitos de vida saludables. Cuando dices infecciones en los últimos 15 días, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de infección? Estamos hablando de que yo puedo haber tenido un proceso infeccioso por un proceso dental en los últimos 3 meses y no afectaría. Estamos hablando más de las últimas 2 semanas, procesos como diarrea, como gripa, como infecciones virales. Muy importante en este momento de la pandemia, la infección por el COVID. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, habían otros lineamientos y se espaciaba la donación de las personas que habían tenido COVID y querían reintegrarse como donantes. En este momento es muy importante que cuando una persona tuvo COVID, puede donar 14 días después de la desaparición de los síntomas o que terminó su tiempo de aislamiento. Todo tipo de población, de género, de edad mayor de 18 años lo puede hacer. Puede donar desde que tenga un documento de identificación. Cuando hablamos de documento también es importante. Tenemos población en el departamento de otros países. Desde que tengan un documento de identidad que sea válido en nuestro territorio, pueden también realizar la donación. Muy bien. Quiero saludar nuevamente a Julio César Orozco Ospina. Julio es el director del programa Jóvenes por la Vida de la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia. Julio, es muy importante también hacer hincapié en la población juvenil de nuestro departamento. Primero, porque de alguna manera la población adulta tiene un poco más de conciencia sobre la importancia de donar, y segundo, porque también se tiene que hacer un trabajo de sensibilización frente al tema de sexualidad responsable que afecta directamente el tema de donación de sangre. Bueno, sí, yo creo que lo que tocas es muy importante. Conversando previamente con este programa, con Victoria, pero también, digamos, buscando reflexiones para entender este tema de la donación y de los jóvenes, uno se encuentra a veces como con ciertas paradojas. Fíjense en esto, los jóvenes los hemos hecho un poco como los responsables del futuro y además se considera que esa juventud es la etapa, digamos, de mayor potencialidad, de mayor energía, ¿no? De mayor crecimiento. Pero y en los estudios que hemos hecho con jóvenes y en los imaginarios, fíjense que la palabra estar sano a veces no está de moda en el mundo juvenil. De hecho, hay un dicho como me dejó sano, ¿no? Me dejó sano es como me dejó quieto, me dejó aburrido. Es algo contradictorio en sí mismo, ¿no? Estamos esperando que esos jóvenes sean toda la potencialidad, pero a la vez esa idea de que yo soy un joven sano no parece que fuera una idea muy de moda en el mundo juvenil. Y esto ¿por qué lo digo? Porque efectivamente cuando uno mira los temas de donación de sangre, efectivamente pues implica que hayan unos criterios en torno al estilo de vida saludable, a la promoción del cuidado, a, como lo mencionabas hace un momento, esa sexualidad responsable, y ahí habrían pues muchos temas de discusión. Y si uno finalmente termina pensando en estos jóvenes, la mayoría de ellos se ven expuestos por esa idea de que efectivamente había un dicho en juventud que decía como que la juventud es esa época de la inmortalidad, que se considera que somos muy sanos y que no nos pasa nada, y que casi que cuando a un joven finalmente se enfrenta a una enfermedad, dice, pero ¿por qué a mí? Si estoy, digamos, en esa etapa vital de la vida. Y todo esto lo digo es porque este ejercicio que nos ha invitado ahora la Secretaría Seccional de Salud a que invitemos a los jóvenes a donar sangre, va a implicar un gran esfuerzo de empezar a trabajar con ellos en esa construcción de todos sus imaginarios, que son imaginarios históricos, pero también poder conversar con ellos de muchas cosas, por ejemplo, como su relación con la sexualidad. Fíjense que ahí el primer requisito en la imagen que ustedes proyectan es el tema de los piercing, entonces, y de los tatuajes, y hoy en las últimas encuestas estamos hablando de que casi 1 de cada 2 jóvenes tienen un piercing o un tatuaje. Fíjense que hay un tema ahí que habla de el lugar, que no se haya estado en lugares, digamos, endémicos, y los jóvenes hoy permanentemente se están moviendo y movilizando.
Entonces, esto creo que va a implicar un enorme reto, o implica más bien un enorme reto, si queremos tener a esos jóvenes a los que hemos dicho que efectivamente son potenciales, cómo podemos educarlos y cómo podemos empezar a conversar con ellos, porque muchos, desde luego, bueno, lo podremos hablar más adelante. Hablábamos con Vicky, por ejemplo, de la población LGBTI con relación específicamente a este tema, cómo muchos de ellos se sienten discriminados en ese tema, y eso va a implicar conversaciones y un gran ejercicio de educación. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Vale la pena hacer paréntesis frente a algunos temas que señalas. Por ejemplo, Ángela, ¿por qué no piercings y tatuajes? ¿Por qué no piercing y tatuajes? Por una razón muy sencilla. O sea, no estamos diciendo que no pueden donar. Las personas pueden donar sangre cuando el tiempo de haberse realizado un piercing o un tatuaje, una perforación, sea mayor a 6 meses. ¿Por qué menos de 6 meses no? Por el riesgo que existe yo adquirir una infección en el momento de realizarme este procedimiento. Antes del 2018, de noviembre del 2018, teníamos un tiempo de diferimiento el tatuaje, la perforación, el piercing en un lugar donde se cumplían los protocolos de bioseguridad, que se utilizaron elementos desechables, podemos recibirlo cuando pasen más de 6 meses. Entonces no estamos, como decía el compañero, son muchos los jóvenes en este momento, jóvenes y personas más grandes que disfrutan tener su cuerpo tatuado o con piercing. Entonces es una invitación a que nos pueden donar sangre cuando pasen 6 meses de haberse hecho el tatuaje, y también una invitación a que cuando se hagan estos procedimientos evalúen muy bien el lugar y no se vayan a someter a un riesgo de adquirir una infección. Mencionaba Julio otro tema que tiene que ver con las características de estos nuevos jóvenes que son nómadas, que están todo el tiempo yendo y viniendo de aquí para allá, pero en especial el tema de lugares endémicos. Y quisiera preguntarle a Sandra Arango, coordinadora del Banco de Sangre de la Clínica del Rosario, ¿por qué tener especial atención sobre gente, no solo jóvenes, gente que venga o que esté constantemente haciendo presencia en zonas endémicas o en zonas de alta temperatura o en zonas especiales de nuestra geografía que demanden atención a la hora de yo decidir donar sangre? Justamente por lo mismo que hablaba la doctora Ángela, existe el riesgo de transmisión de otro tipo de enfermedades que son propias de esas ciudades endémicas o de esos sitios endémicos. Entonces, la idea es que como tenemos un panel con el cual se estudia la sangre y que es como lo normativo, nosotros acá no realizamos más pruebas adicionales como para detectar eso. Entonces, la idea es no generar ningún riesgo con la captación de ese tipo de donantes que puedan haber estado o se puedan haber infectado con algo en ese tipo de zonas. Por eso tenemos un tiempo, tampoco es que no puedan donar para todo este tipo de cosas, tenemos un tiempo establecido. En el caso de las zonas endémicas son 3 meses. Si estuvo en una zona endémica, no debe donar, digamos, hasta pasados 3 meses de haber estado en ese sitio. Sandra, muchísimas gracias. Victoria, otro tema que ha tocado Julio con respecto a la población joven tiene que ver con la población LGTBI, que viene, pues, digamos, también haciendo actos de solidaridad y se ha demandado mucho porque quieren donar, pero digamos que también hay algunas consideraciones que tienen los bancos de sangre a la hora de atender este tipo de población. En relación a esta población, muy importante aclarar que en ningún momento hacemos ninguna discriminación. Respetamos las diferencias y los estilos de vida de cada persona, pero tenemos unos lineamientos y los lineamientos nos dicen que las personas pertenecientes a esta población pueden donar cuando haya pasado 1 año del cese de alguna conducta que pueda generar riesgo. En ningún momento decimos que no pueden donar, pero somos estrictos en que no haya ningún proceso de riesgo en el último año. Cuando hablamos de procesos de riesgo, ¿qué podemos mencionar?
Podemos mencionar las personas que reciben dinero a cambio de relaciones sexuales. En ese caso, diferimos la donación por un año para que no haya posibilidad de que esa persona haya adquirido alguna enfermedad. Ok, es muy importante desmitificar un poco la cantidad de información falsa que a veces se genera en cuanto a la donación de sangre. Por ejemplo, que yo me desmayo o que yo pierdo fuerzas o que pierdo capacidad o que dejo de ir al gimnasio una semana. En fin, ¿cómo es, digamos, ese proceso dentro de mi cuerpo de los beneficios que yo ya señalé, que ya señalamos hace un ratico, que tengo, digamos, regeneración celular, que mi médula espinal comienza a trabajar nuevamente, pero a la gente le da miedo porque no conoce, digamos, el post, el después. ¿Qué le pasa a una persona después que dona sangre? O sea, no es que le vaya a pasar nada, para que no lo vamos a asustar, sino que hay una compensación del organismo al extraer una cantidad de líquido, ¿cierto? Por eso la recomendación que se hace cada banco de sangre frente a eso es no haga ejercicio que vaya a generar una actividad máxima de hacer trotar, manejar, pues, o sea, conductas que puedan generar como más actividad física de lo que está acostumbrado a hacer, ¿cierto? En ese momento después de la donación, no está diciendo ni a la semana ni nada, sino es exactamente ese mismo día, al día siguiente tiene su vida normal. Entonces, no, eso es esa compensación, simplemente. O sea, hay una recomendación importante frente a la extracción de líquidos, es que haya muy buena hidratación antes de la donación, durante la donación y después de la donación, precisamente para esa compensación de líquidos. Pues bien, les voy a mostrar unos testimonios de personas que han donado sangre, que son donantes frecuentes, personas que decidieron hacer su aporte y que pues aquí nos comparten lo bueno que para ellos ha sido hacer este ejercicio de donar sangre. Bueno, tengo un diagnóstico aproximadamente hace un año de aplasia medular. Requiero transfusión de plaquetas semanalmente y de glóbulos rojos aproximadamente cada 15 días. Gracias, 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 infinitas gracias. Y pues, o sea, me saldría del corazón darle un abrazo inmenso porque así suena muy trillado y así suena muy logotipo. Él nos está dando vida, o sea, esa persona que me está donando nos está dando vida. Y esas personas permiten que nosotros podamos seguir viviendo. Tengo requerimiento transfusional en un promedio 2 unidades semanales. Empecé a enfermar desde el 2014 y desde entonces he tenido requerimiento de plaquetas, de glóbulos rojos, de plasma, debido a mis condiciones en mis enfermedades. Y ha sido muy vital para mi sostenimiento. Y cuando empecé a recibir la transfusión, fue como si me dieran nuevamente vida. Yo me paré, yo fui persona, yo pude seguir con mi vida, pude volver a planear y para mí es esencial. Para mí ha sido muy importante esta parte y lo necesito y lo requiero a diario. Y como yo, hay muchas más personas que lo hacen. Gracias por su solidaridad y por ponerse en mis zapatos. Gracias por ese amor. No tengo con qué pagarlo. Le agradezco a la vida una nueva oportunidad de vivir, pero de vivir más. Y que me haya permitido comprender que el mejor día es hoy. No es mañana ni pasado mañana, que tengo pensado hacer muchas cosas, sino hoy. Movámonos por la vida. Dona sangre en la Cruz Roja. Unidos. Gobernación de Antioquia. Estamos hablando de donación de sangre, de cómo a partir de esa decisión que yo tomo de ayudar, estoy salvando la vida de por lo menos 3 personas más cuando yo decido hacer este ejercicio de amor, este acto de salvar vidas a través de la donación de sangre.
quiero adentrarme como en lo específico de cuando yo llego al sitio, cómo me preparo, qué hacen, cuánto se tarda ese proceso, cuánto voy a estar yo ahí esperando, digamos, que se tome el proceso, luego qué hago y luego me puedo ir para mi casa. ¿Cómo es ese ABC de la donación de sangre? Claro que sí. Cuando llego a un banco de sangre o a un puesto de donación extramural, el primer paso es recibir el formulario de selección del donante. De una manera autónoma, yo lo diligencio, no me lo diligencia nadie, sino yo, que soy una persona mayor de edad, lo diligencio, respondo las preguntas con mucha sinceridad. En ningún momento puedo omitir información importante que podría afectar a la persona que va a recibir esa sangre. Diligencio el formulario y cuando termino de diligenciar el formulario, en todos los bancos de sangre existe personal casi calificado, personal médico, enfermería o bacteriología que son los encargados de evaluar esas preguntas y definir si la persona continúa en el proceso de la donación. Se hace una evaluación de la toma de signos vitales, de la medición de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la cantidad de sangre que yo tengo en el cuerpo, es decir, no puedo donar si me falta sangre, si tengo anemia no puedo donar, pero si tengo la cantidad suficiente para regalar, puedo regalarla. Después de ese proceso, paso ya a la donación, un punto muy importante, y aquí podemos desmitificar algo que de pronto me contagio de algo, no me voy a contagiar de nada porque todo lo que utilizamos en los bancos de sangre es absolutamente estéril y desechable, de un solo uso. Entonces, ya después de pasar al proceso de donación, el proceso de donación, la flebotomía, que llamamos el proceso de extracción de la sangre, puede durar entre 10 y 12 minutos. Al terminar ese proceso, recibimos un refrigerio, descansamos un poco y podemos reintegrarnos a nuestras actividades normales. Muy bien. ¿Eso es un lapso de cuánto tiempo? Entre el momento en que la persona se acerca al puesto de donación y sale, puede tardar 20, 25 minutos. O sea que es media horita que le estamos regalando a la sociedad, a la gente, para que la gente también viva, para que a partir de mi sangre otras 3 personas se beneficien y pues no nos tarda más de media hora. Podemos perfectamente disponer un espacio para aprovechar y darle un poquito de solidaridad a través de este ejercicio de donación de sangre a la gente. Pero además estamos en unos momentos muy críticos, muy difíciles, en los que realmente, más allá de que se celebre, se conmemore una fecha, hay que insistir en la necesidad de estar permanentemente donando sangre. Y por eso, pues, se activan, digamos, una serie de actividades en diferentes espacios, no solo en los bancos de sangre, sino también en sitios de alta acumulación de personas, como centros comerciales, universidades y colegios, afuera de centros de reunión eclesiásticos, cerca al parque del barrio, en fin, en diferentes zonas de las ciudades, de los municipios, para que la gente se acerque y done sangre. Esto lo hacemos permanentemente, los 12 bancos de sangre, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Estamos todo el tiempo y máxime en esta situación, digamos, en las que seguimos en una alerta roja hospitalaria, teniendo esa necesidad de estar diciéndole a la gente que nos done sangre de manera permanente, Victoria. Sí, Elmer, mira, desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la coordinación de la Red Departamental de Sangre, acompañamos permanentemente a los bancos de sangre y centros comerciales que permitan la donación. Los bancos de sangre todos los días tienen que salir a buscar los donantes de sangre. Entonces, previamente ellos hacen una programación con diferentes entidades que han aportado eso. Los consiguen ellos mismos o nosotros desde la Secretaría tratamos de acompañarlos y ayudarles a conseguir espacios. Es una búsqueda permanente y como tú lo dices, o sea, no hay que esperar a que se agote la sangre, sino por el contrario, esperar todos los días más, que sean más instituciones, más empresas que ayuden y nos abran la puerta. Con esta pandemia, como lo mencionaba ahorita la compañera Sandra, tuvimos que reinventarnos. Yo digo tuvimos pues porque hacemos parte de toda la red.
con las visitas domiciliarias y también las unidades residenciales. Si bien antes se visitaban unidades residenciales, ahorita que la gente estaba en su hogar, era la oportunidad de visitarlos en el hogar para tener en un espacio amplio que cumpliera con todas las condiciones de bioseguridad, pudieran atender a todas las personas que querían y que quieren hacer. Es el llamado es para que sea permanente esa invitación. Bien. Y ahí pues, Ángela, precisamente hay ejemplos de empresas que dicen, hoy en mi empresa hemos decidido que hoy es el día de donación, entonces se dispone allá de esos bancos móviles y allá se atiende a las personas y todas las personas de esa empresa. Ha sido muy tradicional también, digamos, en nuestra cultura que se destine un día y ese día todos los empleados se van a donar. Claro que sí. En muchas empresas que en los últimos 20, 25, 30 años nos han ayudado con la donación. Antes de que empezara la pandemia teníamos institucionalizado 2 o 3 campañas de donación de sangre, depende de los intervalos. Es un punto importante que no habíamos recordado ahora, es cada cuánto puede donar las personas. Estamos hablando de que las mujeres pueden donar cada 4 meses, o sea, 3 veces al año, y los hombres pueden donar cada 3 meses, o sea, 4 veces al año. Teníamos empresas donde íbamos 2 veces al año, como tú lo dices, se hacía la sensibilización al interior de la empresa. Nosotros los bancos de sangre manejábamos diferentes estrategias de promocionar esa campaña días previos a la donación y ese día toda la gente se acercaba. También muy importante, en los lugares públicos, las redes sociales nos han ayudado cantidades con esto. Se transmite en las redes sociales la alerta de que se va a hacer la campaña, llámese en lugares estratégicos donde nos hemos movido mucho. Plazoleta del edificio Coltejer, los centros comerciales, las estaciones del metro, los parques de los municipios cercanos. La gente mira las redes sociales, se programa y va ese día y realiza su donación. Bien, Sandra Milena, la directora del Banco de Sangre de la Clínica del Rosario. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir incluso a las casas, o sea, de recibir esas donaciones y de hacer el domicilio, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo ha asumido la ciudad? Y pues cómo podemos animar a que otras personas también se, digamos, comprometan y puedan pedir ese servicio de la donación a domicilio. Claro que sí. Pues como les decía ahora, digamos que fue esencial para nosotros prestar este tipo de servicio. Adicionalmente, me parece muy bonito que la mayoría de personas llamaban cuando nosotros empezamos a ofrecerlo en las redes sociales, cada uno pues en sus estados de WhatsApp, etcétera. Las personas llamaban mucho porque querían que fuéramos a sus hogares. Inicialmente entonces empezamos a hacerlo de esta manera, atendiendo como las llamadas de la comunidad, y luego cada banco de sangre tiene unas bases de datos donde esos donantes que de pronto ya llevan mucho tiempo sin donar, empezamos también como a llamarlos, citarlos, nos organizamos de manera que fuéramos por sectores en la ciudad y que esas campañas fueran mucho más productivas, porque esto también implicó un esfuerzo económico por parte de los bancos de sangre bastante grande, que de hecho pues no todos pudimos mantener hasta ahora. Entonces, digamos que se organizó de esta manera por sectores, y de hecho también por eso algunos se demoraron más en esta captación. O sea, nos llamaban, venga, no me han podido, a mí no han venido a realizar la donación, ¿no? Esperemos un momentico que tengamos de pronto un poco más de personas en ese sector para realizar la donación. Bueno, esto entonces también lo realizamos con todos los protocolos de bioseguridad. Como les decía ahora, nosotros por cultura que tenemos en los hospitales ya estábamos acostumbrados a tener demasiados protocolos de bioseguridad. Sin embargo, obviamente adaptamos otros, como el uso de las batas desechables, los gorros, obviamente el tapabocas. Entonces, digamos que le generamos mucha confianza realmente como a las personas cuando íbamos. De hecho, íbamos a una casa y terminábamos yendo a toda la cuadra. Entonces, digamos que también fue una experiencia muy bonita para nosotros los bancos de sangre.
Y también, digamos que en todo el ejercicio que estamos haciendo ahora de campañas, es importante como, digamos, que la comunidad también nos colabore en el sentido de su autocuidado y cuidarnos a nosotros también. O sea, que cuando lleguemos a una casa donde también vamos a realizar, digamos, la donación en el sitio más amplio que haya, aireado y todo, donde encontremos que se prestan las condiciones, pero que allá también en su hogar tengamos todos los elementos de bioseguridad, tapabocas, el distanciamiento, el lavado constante de manos. Esto es como lo que nosotros les pedimos. Y con respecto a lo que están mencionando, obviamente, la invitación es a que nos sigan abriendo como las puertas en sus casas, en las unidades residenciales, donde podemos instalarnos en los salones sociales, que eso lo hicimos mucho. Mejor dicho, ¿qué no hubiéramos hecho si no nos hubieran abierto las puertas en las unidades residenciales? De ahí muchos pudimos abastecernos de sangre. Entonces es continuar como con esto, como dice la doctora Ángela, en las empresas. Yo creo que para nosotros fue un golpe demasiado bajo el habernos cerrado las puertas en las empresas, porque de ahí provenían, yo creo que más del 50% de las unidades que nosotros captamos. Esos son los donantes voluntarios que nosotros tenemos. Entonces, agradeciendo mucho a quienes continuaron colaborándonos y que sigan haciéndolo, porque saben que vamos con toda la seguridad para ustedes y que están brindando a toda la comunidad el mejor beneficio. Pues así es, Sandra, definitivamente hay que seguir sensibilizando, hay que seguir invitando a que la gente se sume más y más cada vez hacia la donación de sangre, y que este sea, si me permiten este término, un parche familiar. Y para esto los jóvenes son muy, muy importantes, porque ellos han venido también generando esa sensibilización al interior de sus hogares para que sus hermanos, sus primos, los tíos, los papás se vayan también, digamos, empapando de la importancia de la donación de sangre y se vayan incluso a hacerlo en familia. Julio, justamente ha sido bastante importante este trabajo dinamizador que por medio del programa Jóvenes por la Vida se ha logrado con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, para empezar a promover este tipo de buenas prácticas con los diferentes escenarios de grupos juveniles y de jóvenes activos que uno encuentra en las diferentes subregiones. Belmer, yo creo que en ese tema que tú tocas, bueno, y en general lo que hemos conversado acá, estamos aprendiendo mucho, y posiblemente cuando decimos que los jóvenes pueden ser unos donantes de sangre muy importantes, pues tendremos que aprender mucho más cuáles son las características de ese sujeto joven y cómo responde a estos llamados. Yo voy a recoger un par de ideas, digamos, de lo que aquí han dicho nuestras invitadas, y efectivamente como de hacia dónde, repito, esto apenas son ideas de hacia dónde creo que podemos ir intencionando el asunto. Cuando hablábamos de los beneficios y veíamos en los videos, ahora se hablaban unas cosas que tú no mencionabas, una es esa satisfacción, ese interés, y otra incluso los beneficios a la salud. Yo creo que en el mundo juvenil especialmente, más que hablar de los beneficios a la salud, y lo digo por esa idea de los jóvenes que de entrada efectivamente siempre hablan de que se sienten sanos, incentivar la idea del voluntariado y de la ayuda al otro y de esas 3 vidas que ahora Victoria decía, creo que sí es muy importante. Lo digo porque en los últimos años todos los temas de voluntariado, especialmente en el mundo juvenil, han sido importantes. El voluntariado también había estado como muy asociado al mundo adulto o a los adultos mayores, pero viene cogiendo mucha fuerza en el departamento en general. El departamento de Antioquia, por ejemplo, tiene un programa que es Antioquia Solidaria, y hay un programa en particular que es Antioquia Lab, Laboratorio de Voluntariado Juvenil, y eso es porque hemos descubierto que a los jóvenes sí les interesa mucho las acciones de voluntariado que impliquen el cuidado de una vida, especialmente los voluntariados en temas, por ejemplo, de animales, de cuidado de animales, de atención a habitantes de la calle, y entonces ahí si pensamos este tema sí que les va a interesar. Lo otro es que creo que hay que insistir y ponerlos muy creativos en saber dónde están los jóvenes para poder llegar a ellos. Yo escuchaba pues ahora que le estaban hablando de la donación en las empresas y en las casas. Posiblemente, ahora que veíamos los testimonios, todos eran en general de personas mayores. Y uno, claro, dirá, ¿quién está en las casas? Pues normalmente están en los adultos, que son cuidadores, que están en la casa,
pero hay una cosa muy curiosa, los jóvenes no están en general en la casa porque están por fuera, pero cuando están por fuera, no, los jóvenes no se comportan un poco como cuando uno dispone, digamos, en un espacio público o un sitio de donación, y entonces el joven va a salir al espacio público como si iba a ser adulto, como ven, no estoy haciendo nada, voy a ir, que ellos están donando sangre, me voy a sentar allá. Los jóvenes en términos generales son sujetos que, aunque uno creería que tienen mucho tiempo, se mantienen muy ocupados, porque su mundo juvenil, entre la academia, el trabajo, el deporte, los amigos y otras cosas, hace que siempre todo como, sí te ayudo, pero déjame, sí, pero después. Eso implica que en eso también creo que tendremos que aprender mucho, y lo hablábamos con Victoria, como por ejemplo ellos pueden recibir unos pretest antes de que vayamos y decirles, ve, va a haber esta jornada de donación, listo, te vamos a mandar un pretest para que te lo apliques, pues obvio el día de la donación ya hay una cosa mucho más rigurosa, pero para que mires cuáles son como esas condiciones especiales que deben de tener, y que lo convoque, porque es muy difícil que el joven simplemente yo lo cojo o le caigo a la casa, o que él va a llamar y va a decir soy un joven que estoy aquí en la casa, seguramente son mucho más los adultos. Esto simplemente para decirles que estamos aprendiendo también de cuáles pueden ser esas mejores formas para llegar a esos jóvenes y que efectivamente aumente la donación en población. Pues nos queda una tarea bien interesante, Julio, y es buscar también que esos jóvenes sean movilizadores de todo este mensaje. Creo que vale bien la pena hacerle un zoom a ese tema. Bueno, para que vayamos concluyendo, hay algunas preguntas que tienen pues las personas que están conectadas a esta hora en nuestras redes sociales y que nos preguntan sobre diferentes temas, que algunas ya se han respondido durante la conversación, pero que vale la pena tener en cuenta. Lo primero es, si me han donado sangre, ¿yo puedo donar sangre? Claro que sí. Las personas que en algún momento de su vida han recibido una transfusión por algún motivo, un accidente de tránsito, una enfermedad, ellos sí que saben el valor de la donación porque a ellos les salvaron la vida. ¿Cuándo puede donar esa persona? Cuando haya pasado un año después de la transfusión. Y si yo he sido trasplantado, ¿puedo donar sangre? Si yo he sido trasplantado, no puedo donar cuando son trasplantes de órgano sólido. Quedan diferidos definitivamente, no pueden donar. Correcto. Otra pregunta, ¿se puede viajar el día que done sangre? Claro que sí. Como lo explicaba Vicky, ahora cuando uno dona sangre, se recupera y puede seguir sus actividades normales. Hay unas recomendaciones especiales. Los pilotos se les recomienda ellos volar su avión el mismo día, pero si yo doné sangre, me hidrato bien y puedo tanto viajar por vía terrestre como por vía aérea. Hay unas recomendaciones también especiales en el caso de las personas que trabajan en alturas. Si yo dono sangre y estoy en las personas que limpian los vidrios, eso no se recomienda en las próximas 24 horas, o cuando hay actividades como el buceo, que de pronto alteran la oxigenación, entonces a esas personas no se les recomienda. Pero de hecho, cuando nosotros hacemos las campañas en muchas empresas, las personas pueden seguir sus actividades normales en el momento posterior a la donación. A Canela, María Clara, a Grisel, a todas estas personas que nos van aquí preguntando, pues vamos tratando de resolver. Nos preguntaban cada cuánto, ya sabemos, mujeres cada 3 meses, hombres cada 4 meses. Entonces, para que al contrario. Sí. Las mujeres cada 4 meses y los hombres cada 3. Los hombres cada 3. Bueno, mujeres cada 4 meses, hombres cada 3 meses. Si practico algún deporte, lo puedo practicar sin ningún problema, sin excederme luego de haber hecho el proceso de donación, que recordemos dura más o menos entre 25 y 30 minutos. Y un asunto importante relacionado con si yo me contagié, lo mencionábamos ahorita, por COVID-19, que hayan pasado por lo menos 14 días desde la última vez que presenté síntomas. Sí, 14 días posteriores a la recuperación de los síntomas, y si fui una persona diagnosticada, pero asintomático, 14 días después de haber terminado el aislamiento obligatorio. Perfecto. Y la vacunación también importante. Como vamos muy bien con el plan de vacunación, entonces las personas que han recibido vacunas en nuestro país pueden donar una semana posterior a recibir la vacuna si no presentaron ninguna reacción adversa. Perfecto.
muy importante este espacio también para agradecer, Victoria. Hay mucha gente aquí a agradecerles. Sí, claro, casi que era lo primero que debíamos de haberles dicho a todos, gracias, gracias, en nombre de todas esas personas que han recibido esa sangre y que recuperaron su vida, su salud y su espacio familiar y laboral y social. Gracias a todas esas empresas que apoyan la donación y que continuamente están escuchando estos llamados que hacemos diariamente. Como les decíamos, esta es una necesidad diaria, entonces es darles las gracias en nombre de esos receptores de esas donaciones. El Día Mundial del Donante de Sangre es el 14 de junio de todos los años, es internacional y el propósito es ese, el agradecimiento y que todos tomamos conciencia de la importancia de la donación. Ángela, también agradecerle a todo el personal de salud que está ahí pendiente de dedicar su trabajo a que este líquido preciado, como suelen decirle, darles también como ese reconocimiento por la labor que ustedes realizan, a usted, a Sandra Arango, a los representantes de los 12 bancos de sangre que existen en nuestro departamento, porque esa labor de preservar, de cuidar y de promover la donación es fundamental. Sí, hay algo que nunca se nos puede olvidar y es que la sangre no se reemplaza. Hay muchas cosas que se pueden reemplazar, pero la sangre es un líquido que no existe nada que lo reemplace. La única manera de obtenerla es de la donación voluntaria de las personas que de manera altruista deciden aportar su gota y salvar la vida de otra persona. Entonces, muy importante que todos tengamos la conciencia de la donación, que no esperemos, como les decía ahora, que exista una experiencia difícil en su familia, sino que nos programemos, tanto para la donación de sangre como para otro punto importante que no lo habíamos tocado, de la donación de plaquetas. Las plaquetas son unos elementos, unas partes de la sangre, y las personas que donan las plaquetas la donan en los bancos de sangre y pueden donarlo oncológicos que tienen cáncer, los pacientes que sufren traumas, quemaduras, que están en las unidades de cuidados intensivos. Es un llamado muy importante para que también se solidaricen y nos acompañen en los bancos de sangre haciendo esta donación de todos estos componentes de la sangre. Pues perfecto. Entonces no es solo donar sangre, también donar plaquetas, también ayuda a salvar muchas vidas, sobre todo de aquellos pacientes que pues requieren constantemente de plaquetas para sus tratamientos. Pues quiero agradecerle mucho a Victoria Eugenia Villegas, coordinadora de la Red Departamental de Sangre de la Secretaría de Salud de Antioquia, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Elmer, por tu acompañamiento también. Es una invitación a que todos los que nos están escuchando sean promotores de la donación y que este tema, como hemos dicho en los últimos espacios publicitarios, la solidaridad la hallamos en la sangre. Entonces, que despierte esa solidaridad y que nos ayuden permanentemente para que no esperen a que se agote, sino que tengan los bancos de sangre un suficiente inventario para atender todas las necesidades hospitalarias día a día. Ángela, con tu agradecimiento a ti y a todo el banco de sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe, cuando yo quiera donar, ¿qué hago? ¿Me acerco a un banco de sangre o estoy pendiente de donde vayan a tener alguna jornada especial? Todos los bancos de sangre tenemos, los hospitales, varios hospitales de acá del departamento tienen sede de atención de donantes al interior de su hospital o clínica. Cuando yo quiero donar sangre, en el caso mío, el Hospital Pablo Tobón Uribe, tenemos una sede de atención de donantes que estamos atendiendo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua y los sábados hasta el mediodía. Pero si también estoy en un municipio cercano, paso por un centro comercial, estoy en un parque de un municipio haciendo una vuelta y veo un lugar, una carpa, una unidad móvil de los bancos de sangre, tienen unidad móvil, puedo aprovechar y acercarme en ese momento y hacer mi donación.
Perfecto. Ángela, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarnos a este espacio, y la invitación es para toda la población para que se conviertan en donantes voluntarios y salven vidas. Sandra Milena Arango Vanegas, coordinadora del Banco de Sangre de la Clínica El Rosario. También seguimos recorriendo la ciudad, también seguimos atendiendo ese llamado de la gente que quiere solidarizarse, porque qué bonito lo que nos decía Victoria, la solidaridad va en la sangre. También mucha gente que quiere hacerlo desde sus diferentes entidades, centros comerciales, empresas, desde sus viviendas, que sea un plan familiar también donar. Sí, claro. Y ahora, aprovechando que está Julio, me parece importantísimo que nosotros como bancos de sangre contribuyamos como a mejorar esos hábitos de vida saludable en los jóvenes. Realmente esa es la población que necesitamos, en la que necesitamos generar cultura. A Sandra por haberte integrado en esta charla, en este webinar, y pues muchas gracias también a la Clínica El Rosario por ese trabajo tan bello que realizan, quien hace parte también de ese grupo de 12 bancos de sangre. Y por supuesto Julio César Orozco, director del programa Antioquia Jóvenes por la Vida, que también entonces nos ayuda a movilizar a nuestra juventud frente a este llamado, a unirnos y a hacer voluntariado por la vida a través de la donación de sangre. Bueno, ustedes muchas gracias. Dos cosas, pues con la dirección, con la Secretaría Seccional, con el equipo de Vicky, pues vamos a seguir además, por un lado, conversando del tema, ¿no? Ahí, obvio, pues este no era el espacio, quedan preguntas efectivamente muy relacionadas con el mundo juvenil, y de eso vamos a abrir otros espacios. Lo otro, a seguirlos acompañando en la promoción. Cada vez que vaya a haber una jornada de estas de donación, sobre todo en los municipios pues, del área metropolitana, los que están también cercanos, donde hay jornadas de donación en el oriente cercano, empezamos ya a activar, digamos, ese circuito para que desde las coordinaciones de juventud de los municipios sepan, le digan a los jóvenes, hey, cae, ahí sí hay que decir a los jóvenes, hey, cae mañana al parque que va a haber esta donación para que te metes a eso. Y yo creo que finalmente sí, aunque lo decía ahora, pues hay que volver esto de moda o atractivo, lo digo en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, es decir, así como tantas cosas se vuelven de moda, ¿no? Y que a veces pueden ser buenas o no, creo que sí tenemos que volver este tema a un asunto, como ahora les decía, como a los jóvenes les interesa el valor de la vida, el cuidado del otro, como se está recuperando eso de la solidaridad con el otro, del cuidado de sí del otro, estamos volviendo como a esos principios filosóficos también del cuidado. Me parece muy oportuno que este mensaje de ir a donar para cuidar la vida del otro se vuelva cada vez más importante en el mundo juvenil, también desde luego como una forma y un estilo de vida saludable, como una moda en el mejor sentido de la palabra para cuidar la vida. Entonces creo que ahí, bueno, quedamos es como con una cantidad de tareas y de compromisos. Muchísimas gracias. Una gracias también, compartan lo que dan los vínculos ahí en las redes sociales, para que lo compartan con sus familias, con sus amigos, para que nos ayuden a hacer pedagogía y sobre todo para que ayudemos a incentivar la donación de sangre como una práctica común y frecuente en nuestras vidas. Los dejamos hasta aquí con un video también en reconocimiento a esa labor que hacen los 12 bancos de sangre de nuestro departamento. Que tengan una feliz tarde. ¿Sabías que con 450 mililitros de tu sangre puedes salvar 3 vidas? Anímate a ser donante. No hay riesgo de contagio de COVID y de ninguna otra infección. Es un hábito saludable y es un procedimiento que no toma más de 30 minutos. Mi nombre es Sandra Arango. Mi nombre es Marta Sierra. Mi nombre es Elizabeth Bedoya. Mi nombre es Valentina Escobar. Mi nombre es Liliana Marcela Vergara Elpitia. Mi nombre es Victoria Eugenia Villegas Cárdenas. Mi nombre es Sara Jaramillo. Mi nombre es Andrés Hoyos. Mi nombre es Carolina Gómez. Mi nombre es Jaiber Patiño Carreño. Mi nombre es Natalia Cardona. Mi nombre es Grisel Vázquez. Somos integrantes de la Red Departamental de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Contáctanos para programar una visita a tu unidad residencial, centro comercial o mall y dar un regalo de vida. Ponle corazón a tu donación y ayúdanos a demostrar que la generosidad la llevamos en la sangre.